¿Cómo se hace una fotografía? Ha sido la pregunta que hemos tratado de ir respondiendo durante toda esta semana. Este capítulo lo vamos a dedicar a la postproducción, al archivo digital. ¿Cómo se hace una fotografía? ¿Cómo estás editando tu trabajo? ¿Cómo estás revelando? ¿Cómo estás asimilando que estás formando un archivo digital? Nosotros a lo largo de esta semana hemos estado tratando de ir en varios temas resolviendo esta información para que entonces cuando llegue el ejercicio fotográfico tomes la mejor decisión con base a lo que quieres obtener, evidentemente, y con base a la fotografía que tú quieres alcanzar. Si tú no asimilas que estás formando un archivo digital, seguramente tu salida, tu entrega va a tener cambios, va a tener un comportamiento que no te va a favorecer. Quizá el primero vaya en función del tamaño del archivo. Tal vez pensamos que un archivo enorme va a estar listo para trabajarse en distintas plataformas, pero a veces te puedo decir, haces un archivo enorme en la toma fotográfica y al momento de la salida pierdes calidad. Nosotros le llamamos el pixeleo. No se ve con la misma definición a como lo viste en la pantalla, a como lo estás trabajando en tu sistema de impresión. En fin, hay muchos factores que también tenemos que cuidar, porque sin duda, pues esto es lo que trabajamos en nuestra era. Estos archivos digitales cada vez se forman mejor. Nuestros sensores, nuestros procesadores en la cámara nos están ayudando a gestionar cada vez archivos con mejores datos, sobre todo en función de la información de color. Me parece que el primer paso que tenemos que tomar para estas decisiones pensando en el archivo digital es en el formato de la toma. ¿Estás trabajando en JPG? ¿Estás trabajando en RAW? ¿Por qué estás decidiendo estos dos formatos? ¿Con base a qué? Hay un mito enorme alrededor de estos dos formatos que tenemos para hacer nuestra toma fotográfica. Casi siempre nosotros pensamos en que el formato RAW es el exclusivo y el que se puede editar. Un JPG no se puede editar. Yo te puedo decir que los dos archivos se pueden editar, los dos archivos se pueden revelar. Solamente nosotros tenemos que estar pendientes de qué decisiones estoy tomando en la toma fotográfica y cuáles son los resultados que me van a dar. El archivo JPG es un formato universal de imagen, pero que nos va a dar de entrada una pérdida, una compresión de datos, porque el JPG está diseñado para trabajar con archivos ligeros, con poco peso y evidentemente con poca información de color. Cuando asignamos el formato JPG, aproximadamente estamos trabajando con el 30% de la resolución de nuestra cámara. Es decir, que si tu cámara es de 20 megapíxeles, cuando escoges el formato JPG, en realidad estás trabajando con 6 megapíxeles. El formato fue creado para la fotografía digital. Aquí es muy importante asimilar que un formato universal de imagen no necesita ningún tipo de postproducción para poder ser interpretado, para poder ser leído y para poder ser enviado. No necesitas un software, no necesitas específicamente una plataforma para poder visualizar un archivo JPG. El formato RAW nos otorga el trabajo del 100% de la resolución de nuestra cámara. Son archivos más pesados y, ojo, necesitan forzosamente un software y una plataforma para poder ser visualizados. Este archivo llamado el negativo digital necesita un proceso de postproducción, un proceso de revelado, un proceso de edición para que se pueda visualizar y evidentemente se pueda entregar. Bien, aquí a lo mejor comienza la pregunta, ¿cómo edito un formato RAW? ¿Cuál es mejor? ¿Qué software es mejor para editar? Todos los softwares absolutamente te van a dar una ruta y un tratado prácticamente igual en todos los softwares. Cuando nosotros revelamos un archivo, forzosamente tenemos que saber que tenemos datos digitales, que tenemos códigos, que tenemos información de color. El proceso de revelado básicamente se va a ir encaminando en 4 fases, ¿no? El recorte, que es el reencuadre, el tratado de la luz, el tratado del color y el tratado del detalle o de la definición. Ese, digamos, que es el flujo de trabajo que nosotros establecemos cuando vamos a hacer el proceso de edición y postproducción. Porque a veces a lo mejor pensamos que un retrato se edita de una forma, que un paisaje se edita de otra forma, que una fotografía documental se edita de otra forma. Yo creo que todos los archivos digitales tienen que tratarse en su reencuadre, en su información de luz, en su información de color y en su información de detalle. Cuando te preguntas cómo edito una fotografía, siempre trato de decirles que pensemos en la salida. Ese archivo, ¿a dónde va a terminar? ¿Para qué va a servir esa toma fotográfica?
Muchas veces pensamos en que las fotografías solamente habitan en las redes sociales, pero ¿qué crees? Que a veces alguien la ve en las redes sociales, de repente te contacta, quiere una fotografía impresa, la quiere a lo mejor de ciertas dimensiones, a lo mejor la quiere para una galería, la quiere para un concurso fotográfico y de repente por no tener listo el archivo digital, por no tenerlo bien gestionado, podemos tener esta dificultad para el tipo de nuestras entregas. Siempre piensa hacia dónde se va a conducir tu archivo digital y siempre ten el respaldo para que si hay algunos cambios o si más adelante vas a utilizar el mismo archivo para otras plataformas o para otros fines, tengas los datos suficientes para que tengas un resultado correcto. No pierdas de vista que una fotografía, y más en la era en donde nos encontramos, no sabemos exactamente a dónde va a parar. Creo que tienes que aprender a leer el histograma y tienes que saber que cada disparo fotográfico va a formar un histograma. Quiere decir que cada fotografía tiene su propio histograma. El histograma no es otra cosa que una gráfica de información de luz y de color, donde vamos a tener esta vinculación y tenemos que saber interpretarlo. Lo que yo te puedo decir es que evites que en tu edición o en tu toma fotográfica tu histograma esté en los costados están los negros, los blancos, muy probablemente puedas tener un problema de sobreexposición, de subexposición o de pérdida de información en alguna de estas dos zonas. Todo el proceso de postproducción sí va encaminado a que visible y visualmente tengamos un resultado en pantalla que nos guste, pero también no tenemos que descuidar el histograma. Hay que cuidar el histograma para que entonces esos datos de salida no sufran al momento de reproducirlo, sobre todo en la parte de la impresión, porque cuando vamos a la impresión y perdemos información de negros o de blancos, vamos a tener unas plastas horribles que regularmente ya no se pueden recuperar. Ahora pues con esta información puedes editar donde quieras. Yo trabajo Lightroom y Photoshop desde hace mucho tiempo. Inclusive te puedo decir, estos eran nuestros tutoriales hace muchos años. Estas revistitas nosotros las comprábamos, venían unos CDs donde venían los recursos, donde traían las imágenes, donde estaban mostrando el ejercicio y nos iban mostrando, digamos que el paso a paso, así como ahora lo vemos en los tutoriales en nuestro canal de YouTube. Así lo teníamos hace como unos 15 años aproximadamente, donde comprábamos estas revistas. Estas revistas también venían acompañadas de unos CDs donde venían también algunos softwares. Así conocí Lightroom, así conocimos la versión beta de Lightroom hace ya un chorro de años. Cuando lo instalamos en nuestra computadora, pues no le entendíamos, no sabíamos cómo corría, no sabíamos de qué iba. Tuvimos que esperar un ratito a que los mismos distribuidores nos enseñaran el caminito para usar el software. Yo llevo trabajándolo desde hace mucho tiempo, prácticamente en Lightroom desde que nació. Photoshop pues lo trabajo desde el año 2002 en la versión 4.0, así comencé con Photoshop y pues bueno, así como han ido avanzando las versiones y ahora con esta modalidad de la suscripción de la membresía de Adobe, pues ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener ya softwares totalmente actualizados. Ya no hay versiones de softwares, antes teníamos que comprar la versión del software, instalarlo, venía otra nueva versión, desinstalábamos esa y pues así vamos migrando. Ahora con esta suscripción me parece que la marca ha tenido una decisión bastante interesante para que entonces todo el tiempo tengamos un software original y actualizado. Las recomendaciones que les voy a hacer, unos libros que a mí me han marcado para este proceso de postproducción y de edición. Siempre me ha gustado mucho el laboratorio. Antes lo hacía de manera química, me pasaba muchas horas en la escuela. Ahora me paso muchas horas en la computadora, en laboratorio digital. Este librazo, El Revelado Digital de Jeff Shewey, de la editorial Anaya, es un gran libro que nos habla de cómo comenzar a trabajar con el formato RAW. Te habla de la interfase de cámara RAW, te habla de las versiones de Lightroom, por lo menos las primeras que iban ad hoc a esta versión de este libro. Tenemos este gran libro que es la fotografía digital avanzada en blanco y negro. Híjole, la verdad es que cambia totalmente la visión y el tratado de un archivo digital cuando sabes cómo reacciona la escala de los grises en representación de una información de color. Gran libro. Y por último, para mí, el mejor libro que he tenido en mis manos de laboratorio digital, del maestro José María Mellado, Lightroom Revolution.
Este libro para mí es el más completo del software. He tenido varios, pero este me parece el que abarca inclusive todos los módulos con detalle. Ya nos habla de cómo se comporta la interfase entre el Lightroom de escritorio y tu Lightroom móvil, donde puedes estar enlazando los archivos, y me parece que es el más completo. Evidentemente el Lightroom ya cambió, hace poquito hubo una actualización durísima de Lightroom, pero me parece que este es el mejor libro para conocer a plenitud el software, que pues para mí es el software donde yo más cómodo me siento, porque además es un software que nos proporciona la administración y el revelado de nuestros archivos desde la misma atmósfera, ¿no? Mucha gente me pregunta qué diferencia hay entre Lightroom y Photoshop. Yo te puedo decir que la diferencia prácticamente radica en cuanto al manejo del volumen de los archivos. Lightroom está diseñado para trabajar con muchos archivos. Photoshop, la interfaz de cámara RAW no es así. Entonces, pues vaya, con toda esta información, lo único que te pediría es que cuides tu archivo digital y que le asignes un proceso pensado en la salida para que tengas el menor problema posible. El objetivo principal de esta temporada, cómo se hace una fotografía, sin duda es que contemples y aprecies todo el conocimiento que necesitas antes de oprimir un botón, inclusive antes de prender un equipo fotográfico. La era en la que estamos viviendo, desgraciadamente, la fotografía cada vez se ejecuta más y se comprende menos. Es decir, primero la tomamos y después averiguamos cómo es que nos salió ese resultado, ya sea positivo o no tan positivo. A lo largo de estas 5 entregas hemos trabajado con nuestros equipos, hemos trabajado con nuestro encuadre, hemos trabajado con la luz y hemos trabajado con el archivo digital, para que entonces en conjunto sepas todo lo que tienes que apreciar y aprender del concepto y conocimiento fotográfico. Quiero que te preguntes en dónde tenemos que concentrarnos, dónde tenemos que incrementar nuestro tiempo para que nuestro conocimiento aumente, para que se fortalezcan esas áreas que sin duda tenemos que encaminar hacia el resultado final de nuestra fotografía. ¿Dónde necesitas más tiempo de aprendizaje? En el manejo de equipo, en la óptica, en la composición, en el manejo de la iluminación controlada, en la edición. Sin duda son muchos mundos en donde tenemos que concentrarnos y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nuestra fotografía sin duda nos lo va a agradecer y tú vas a comenzar a mirar distinto. Vas a comenzar a tener resultados que te van a sorprender. Confía en la técnica, confía en el conocimiento y confía en tu visión. Pues bueno, hemos llegado al final de esta temporada. Espero que todo este contenido haya sido de utilidad. Sin duda hay mucho más que profundizar en un montón de temas. Esto es una base sólida para que entonces tu fotografía tenga una mejor construcción. Regálame una suscripción a mi canal Luis Ortiz Fotógrafo y seguramente nos veremos en las próximas temporadas. Les mando un abrazo con mucho cariño. Cuídense mucho. Hasta la próxima.